Bueno, un saludo especial para todos los hermanos. Estamos con este canal Reflexiones y PUC. Quiero saludar de una manera muy especial a mi hermano Esteban Alderete en la ciudad de Cali y a todos los hermanos que están suscritos a este canal y amigos. Un abrazo grande para todos. Yo soy el hermano Nelson Bambagüe y vamos hoy a hablar de un tema muy importante que es el milenio. Esto es escatología. Y entonces vamos a ir hablando de este tema, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Yo quiero leer la Biblia ya en Daniel 9:24. Dice Daniel 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, o sea, los delitos, y poner fin al pecado y espiar, o sea, purificar la iniquidad, la perversidad. Esos son sinónimos, ¿no? Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Por qué estoy leyendo esta cita bíblica en este principio? Porque esto del tema del milenio comienza después de el último evento de la gran tribulación, que es la guerra del Armagedón. Y ahí es donde terminan la semana 70 que el profeta Daniel hablaba en su libro para darle comienzo a lo que es el milenio. Entonces, por eso hago como esta introducción, para que entendamos que después, lo que dice aquí Daniel, que después de esta semana 70 se le pone fin a todos los delitos, a toda la prevaricación, se le pone fin a la perversidad, a la iniquidad, ya no habrá más maldad. Entonces lo hago como introducción para que nos podamos meter en ese tema que es el milenio. Antes de que ocurra el milenio, estoy haciendo una introducción, vuelvo y les digo, ocurre la guerra del Armagedón, que el ser humano lo espera como la tercera guerra mundial, que es una guerra entre ángeles y humanos, por decirlo así. Antes de esto, entonces, Satanás es tirado, no, el falso profeta y el anticristo son tirados al lago de fuego. Ahí lo podemos leer ahí antes de que comience el milenio como tal. Estoy hablando de eventos. Y esta guerra del Armagedón será allí en el Valle de Mequido. Allí está la cita en Apocalipsis 16, 12 al 16. Usted lo puede leer. Dice que un ángel es enviado por Dios y él y prenderá a Satanás. Satanás va a ser atado, dice, atándolo con una cadena por 1000 años. Este milenio, Satanás va a estar atado, para que entendamos y tengamos eso claro. Eso está en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Jesús se establecerá como rey en Jerusalén, sentándose en el trono de David. Eso es lo que dice Lucas 1, 32 y 33. Antes de hablar de esto, hay que hablar de los pactos incondicionales que Dios hizo con su pueblo, de un retorno físico y literal de Cristo para establecer su reino. Entonces, aquí vamos a mirar unos pactos. El primer pacto fue el pacto abrahámico. Dios prometió a Abraham una tierra para Israel, un porvenir, un gobernante y una bendición espiritual. Eso está en Génesis 12, del 1 al 3. Son promesas firmes que hizo Dios a Abraham en relación a la tierra que poseerían su descendencia, la cual sería perdurable y no se revocaría esta promesa. Eso lo podemos leer en Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 13, del 13 al 17, Génesis 15, del 18 al 21 y Génesis 17, del 2 al 7. El otro pacto es de restauración de la tierra y su ocupación. Él prometió restaurar la tierra y nuevamente ser ocupada. Ese pacto está en Deuteronomios 31. Ese pacto con Israel, lo que Dios se comprometió a hacer con la nación de Israel, Éxodo 19, 4 al 6, Ezequiel 16, 60 al 63, está en Ezequiel también 36, 28, Isaías 11, 11 y Miqueas 2, 12. Dios también hace un pacto con David. Aquí vemos lo relacionado al reino y principado de David. De su descendencia saldría el rey futuro, el reino del reino milenial. De la descendencia de David por medio de la Virgen María allí y José, entonces saldría este rey futuro del reino milenial. Segunda de Samuel 7, 8 al 16, Isaías 11, 1 al 2, 55, 3, Jeremías 23, 5, Ezequiel 34, 23 al 25. Y en este milenio es tiempo para conocer a Jesús directamente y físicamente.
Y entonces dice uno, bueno, ¿y por qué un milenio y no el fin de las cosas? Entenderemos que los gobiernos humanos no han servido, no ha servido ni la democracia, ni el socialismo, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni la monarquía. Ninguno de los gobiernos ha servido como tal y esto cada día tiende a un caos total. Entonces, por eso se va a establecer un gobierno milenial, porque va a ser el único gobierno teocrático que va a tener justicia y va a tener paz a toda la tierra. Entonces, por eso un milenio y entenderemos que los gobiernos humanos, vuelvo y digo, no han servido, han sido corruptos, malos. Dios prometió a Israel el medio por el cual perdonaría a la nación y podría ser bendecida. Eso está en Jeremías 31, del 31 al 34. El reino de los 1000 años es el cumplimiento de cientos de profecías que anunció el reino visible en la tierra del Mesías, en Israel, y de donde gobernará las naciones. Será el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a su pueblo escogido y lo que hasta los discípulos preguntaron al Señor antes de su ascensión, allá en Hechos 1:6. En el milenio Cristo reinará en la tierra hasta que todos los enemigos de Dios sean destruidos. Ahí está en 1 Corintios 15, 24 al 28. Al final del milenio se va a realizar la sublevación de Satanás, la sublevación final, porque Satanás ha sido atado y encadenado por 1000 años, pero a los 1000 años va a ser suelto y entonces él se va a sublevar por última vez y ya sería otro tema como es la guerra de Gog y Magog. Y de ahí ya sería la destrucción completa de Satanás. Pero hoy nos compete el milenio. La victoria total sobre la muerte y el pecado, cuando todo esto acontezca, Dios será todo en todo. La presencia de Dios será en cada rincón eterno del reino y todo será completamente santidad y gloria. Apocalipsis 22, 3 al 6. En la segunda venida, estos pactos serán cumplidos mientras se reúne a Israel de entre las naciones, Mateo 24, 31, se convierte el pueblo, Zacarías 12:10, y se restaura la tierra bajo el gobierno del Mesías, que es Jesucristo. Así que es un ambiente perfecto, tanto físico como espiritual, será un tiempo de paz. Usted lo puede leer ahí en Miqueas 5:2, Isaías 32:17. Un tiempo de gozo, Isaías 61:7, un tiempo de confort, por decirlo así, Isaías 42. No habrá pobreza, el profeta Amós allá en el capítulo 9, versículo 13 al 15, no habrán enfermedades, Joel 2:28 al 29, y vivirán en el milenio los que sobrevivan de todas las naciones. Aquí hay que tener algo claro porque hay veces salen muchas preguntas y bueno, ¿quiénes van a vivir en el milenio? En el milenio va a estar la iglesia gobernando con Jesucristo, va a estar los israelitas que fueron salvos, pero también van a estar naciones que no murieron en la gran tribulación. Entonces, cuando usted abre la Biblia ya en Zacarías capítulo 14, versículo 16, me dice a mí de quiénes van a estar ahí sobre este tiempo del milenio. Lo mismo que Ezequiel 36, 33, Zacarías 13, 8 y 9. Entonces, ahí me habla de quiénes van a habitar esta tierra en el milenio. En el milenio, aquí sobre este tema ha habido mucha discusión, pero en el milenio, si aplicamos la lógica, en el milenio no va a haber salvación, porque es que la salvación es solo con remisión de sangre, por gracia, y eso es lo que Pablo anunció muchas veces allá en Hebreos 9, 22, y según la ley todo con sangre, entonces la gracia, y allá en primera de Pedro 1, 19, y ya esa remisión de sangre, ya el tiempo de gracia ya habrá terminado. Los animales no serán salvajes. Isaías 11, del 6 y 7, habrá completa justicia. Mateo 25, 37, Salmo 24, 3 y 4. Habrá obediencia, Jeremías 31, 33. Y Cristo regirá como rey, Isaías 11, del 1 al 10. Jerusalén será el centro político del mundo, Zacarías 8:3. El nuevo pacto a Israel, en esto vemos la completa reconciliación espiritual de Dios con Israel y la promesa de un nuevo corazón de carne dispuesto a obedecer en forma perfecta a su rey, el Mesías. Hasta en Jeremías 31, 31, Jeremías 32, 35, Romanos 11, 26 y 27. En el milenio la teocracia será el gobierno absoluto en la soberanía del Mesías,
será lo mejor que tendrá la humanidad como gobierno, justicia, economía y espiritualidad. Vamos a ver los nombres de Jesús relacionados en el milenio. En algunas partes de la Biblia se le llama como el renuevo. Este nombre se refleja los nuevos comienzos en el reinado, en la política y la adoración en el milenio, la restauración de justicia perfecta y la paz verdadera. Eso del renuevo usted lo puede leer en Isaías 4:2, Jeremías 23:5, 33:15, Zacarías 3:8, 6:12 y 13. También se le llama como Jehová de los ejércitos. En esta ocasión se refiere a su porte como comandante y jefe del reino, un estado totalmente sometido y fiel a él. Isaías 24:23, Isaías 44:6, Apocalipsis 1:8. También se nombra como la vara de Isaí. En este título vemos la autoridad absoluta de Cristo como el rey en el milenio, Isaías 11:1 al 10, Daniel 7:13 y 14. Otros nombres relacionados a esto son como el rey, Isaías 33:17, el juez, el legislador, el sol de justicia, allá en Isaías 33:22, Malaquías 4:2, el Mesías príncipe, el príncipe de los príncipes, Daniel 9:25. El redentor también se le nombrará como el redentor, el pastor, la luz. Aquí notamos el aspecto espiritual del reino milenial en una espiritualidad centrada totalmente en Cristo y bajo perfecta escrutinio de mi Jesús. Isaías 59:20, Ezequiel 37:24, Isaías 60 del 1 al 3. Bueno, vamos a ver las condiciones del reino milenial. Una creación restaurada, el estado original de Génesis, allá en Génesis 1, 3 y 2, 6, al mirar con atención en el milenio, nada de lo que conocemos será igual, sino mucho mejor y más hermoso. El paisaje, la flora, la fauna. Habrá un orden de disciplina jamás conocido por los seres humanos después del pecado y maldición de Génesis 3:9, ¿no? Y el diluvio en Génesis 6:12. Algunos pasajes que nos hablan de esa nueva creación, Isaías 11:6, Isaías 65:16, 17 al 25, Isaías 11:6 y 9. Recuerde que la tierra fue maldita por el pecado, eso lo sabemos nosotros. En el milenio, los desiertos serán reverdecidos. Eso lo dice Isaías 30, 23 y 25 y 51:3. Casualmente, para que un desierto sea reverdecido, tienen que suceder dos milagros. Esto es bonito cuando uno habla de esto. Tienen que suceder dos milagros científicos, por decirlo así. Primero, la radiación solar tiene que calentar 7 veces más de lo normal y que llueva permanentemente en el desierto. O sea, que haya una fotosíntesis para que un desierto pueda florecer. Y mire lo que dice Isaías 30:26, usted lo puede leer allá en su casa. Entonces, mire el poder de Dios, mire la misericordia de Dios y la palabra de Dios tan perfecta. Adán no fue creado para que muriera, pero por el pecado vino la muerte. En el milenio habrá longevidad. Léase Isaías 65:20. Las naciones subirán a Jerusalén a rendir culto a mi Jesús. Zacarías 14:16, 21. Habrá santidad, habrá justicia, gloria, resplandor y luz. Isaías 35:8, Zacarías 8:3. Justicia, Isaías 1:26. Gloria, Isaías 35:2, Zacarías 2 al 4. Entonces, la tierra va a descansar sin guerras. Eso es lo que dice Isaías 14:7 y Zacarías 9:10. La iglesia en el milenio, vamos a hablar de la iglesia en el milenio porque a muchos hermanos hay veces les preocupa este tema. Bueno, ¿y la iglesia cuál va a ser la función o qué es lo que va a realizar la iglesia durante este tiempo del milenio? A ver, hay que entender que Israel es el protagonista. Como ya lo dijimos, que el milenio es el tiempo donde Dios exaltará a la nación por sobre todas las otras y ninguna tendrá predominio de importancia como Israel. Isaías 60, 1 al 14. La iglesia no estará en la misma actividad que Israel, no, la iglesia no va a realizar lo mismo que Israel. Ante todo debemos entender que la iglesia de Cristo es de Él, ella es la esposa del Salvador, la cual ganó a precio de sangre, la compró a precio de sangre, Hechos 20:28, Efesios 5:24 al 27. Entonces, así como Dios tiene un plan con Israel, lo tiene también para la iglesia y es importante entender esto. La iglesia tendrá una actividad de gobierno
y de sacerdocio, más relacionada a las naciones gentiles. Eso es lo que dice Apocalipsis 2, 24, 27. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero y como yo también la he recibido de mi Padre. Así que la iglesia tendrá una tarea principalmente de gobierno en todos los campos y un sacerdocio. Jesús dijo a Pedro allá en Mateo 19, 28. La iglesia será un ente muy especial en el milenio y a su vez tendrá una relación directa con el Señor. Eso es lo que dice Apocalipsis 5, 8 al 10. El sacerdocio de la iglesia en el milenio, aparte de la condición de gobierno que tendrá la iglesia, será a su vez un sacerdocio con el espiritual y moral. Apocalipsis 1, 4 al 6 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, hablando de la iglesia. Entonces, esta es como la parte del milenio. Yo quiero hablar aquí porque la gente dice, bueno, después del milenio, ¿qué? Entonces, mire, en Génesis 3, 17 está la maldición de la tierra. Allí donde el caso con Adán y Eva. Y en Apocalipsis 27, el diablo saldrá de su prisión, como para concluir el tema, ¿no? Para no dejarlo ahí como en... Apenas termine el milenio, el diablo va a salir de su prisión, de ese abismo, de esa cárcel de demonios. Recuerden allá la historia de Jesús con el endemoniado Gadareno, donde él expulsó todos esos demonios a un hato de cerdos y ellos le suplicaron que no los mandara al abismo, porque el abismo es una prisión para demonios. Entonces, el diablo va a ser suelto después de estos 1000 años y va a engañar nuevamente al ser humano, porque él es padre de mentira, y todas las naciones que nacieron en el milenio, pues personas de pronto, por decirlo así, muy mal agradecidas, porque se van a unir nuevamente al enemigo y entonces van a sublevarse por última vez, pero la Biblia dice que va a descender fuego del cielo y el diablo será lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice Apocalipsis ya en sus últimos capítulos. Y dice que allá lo recibe el anticristo y el falso profeta. Así que después de esto sigue el fin del mundo, del cielo y de la tierra, y comienza el juicio final. Hay 3 eventos pegados. El diablo es lanzado al lago de fuego. Fin del mundo y juicio final. Apocalipsis 20, 11 al 13. Así que dice allí que el cielo y la tierra huyen, allí hablando en el gran trono blanco, que desaparecen. Entonces, cielo y tierra pasarán. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero cómo? Bueno, en fuego explotará el planeta. ¿Y por qué la Tierra? Mire, hay que entender esto, ¿por qué el planeta va a volar, a estallar, por decirlo así? Porque la Tierra es una bomba gigante de 12.800 kilómetros de diámetro y 40.000 kilómetros de circunferencia. Entonces, la Tierra va a reventar por explosión. Dentro de la Tierra hay fuego, que es el campo magnético, a 6.000 kilómetros de profundidad y a 11.000 grados centígrados. Está ya la endosfera y el centro de la Tierra. Entonces, donde el acero se vuelve vapor y literalmente el acero se vuelve vapor. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, de donde surge la tierra, del agua. Dios creó primero el agua, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la Biblia. Cuando Dios creó la materia, la hizo en estado líquido. Y dice segunda de Pedro 3, 7, 8, 9 y 10, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Los cielos desaparecerán con gran estruendo, o sea, va a haber una explosión poderosa. El planeta es energía pura, para que lo entendamos. Dice el versículo 12 de esta segunda de Pedro 3, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos del cielo serán quemados, se fundirán. A ver, cuando habla de los elementos, está hablando de átomos en griego, ardiendo, las moléculas, el neutrón, todas las partículas desaparecerán, no quedará nada. ¿Y qué más ocurrirá? Dicen el 11 y 12, cielos. El cielo del hebreo Shemaín es fuego y agua. Por eso cuando hubo el diluvio, Dios les envió agua. Y Sodoma y Gomorra, Dios les envió fuego. Entonces los cielos es una mezcla de agua con fuego. Y
Y cuando uno ve, por ejemplo, un relámpago, es una tormenta eléctrica, eso es fuego y agua. Entonces Dios usará fuego para arrasar todo. Los elementos se fundirán, no quedará ceniza. Eh, pero nosotros, y con esto termino, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Mateo 24:35 dice, Jesús habló del fin del mundo. Mateo 28:20, hasta el fin del mundo. Entonces, esto es como el tema para hoy. Me alegra estar con ustedes. Les recuerdo, yo soy el hermano Nelson Bambagua, aquí en la ciudad de Armenia. Así que un saludo especial para todos. Que Dios me los bendiga. Un abrazo grande. Y también quiero saludar a mi hermano Esteban Alderete en Cali. Y bueno, un abrazo grande para todos los que están suscritos en esta página de Reflexiones IPUC. Dios me les bendiga.